Hola Homo sapiens. En el año 2005, Steve Jobs, cofundador de Apple, daba un discurso de graduación en la Universidad de Stanford que quedaría para la posteridad. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Para Jobs, el pensamiento de que algún día moriría fue la herramienta más poderosa para ayudarle a tomar las grandes decisiones en la vida. Al saber que algún día todos morimos, todas las expectativas, orgullo y miedo al fracaso desaparecen, dejando solo lo verdaderamente importante. Por aquel entonces, el CEO de Apple ya había sido diagnosticado con cáncer de páncreas, el cual se lo llevaría años más tarde, en 2011, con más de 458 patentes registradas a su nombre y habiendo cambiado la forma en la que interactuamos con la tecnología. Responsable del lanzamiento de productos tan icónicos como el iPhone, el iPad o los Macs, Jobs era una persona sencilla, frugal y práctica. No buscaba la ostentosidad y estaba obsesionado con eliminar el ruido y lo innecesario en su vida, dejando solo aquello que fuese realmente fundamental. En 2010, durante una entrevista, Steve fue preguntado acerca de su rutina y de lo que solía hacer en su día a día, a lo que él simplemente respondió: "Lo que hago todo el día es reunirme con equipos de personas y trabajar en nuevas ideas y problemas para desarrollar nuevos productos". Una respuesta un poco vaga, ¿verdad? Por eso en este vídeo quiero mostrarte en más detalle cómo era un día en la vida del visionario, en qué invertía su tiempo y, sobre todo, qué valores y filosofía marcaban sus acciones. Steve Jobs se definió como una persona madrugadora. Se levantaba cada día a las 6 en punto para comenzar a trabajar a las 6:30 desde casa. A diferencia de otros empresarios y multimillonarios, Steve vivía en una modesta casa de Palo Alto, California, la cual contaba con un huerto familiar en el que solía cosechar sus propios alimentos. Jobs era práctico en las cosas cotidianas, como por ejemplo a la hora de vestir. No quería gastar su tiempo y su energía en decidir qué ponerse. Por eso encargó al diseñador japonés Issei Miyake un centenar de polos negros de cuello alto, los cuales combinaba con sus pantalones Levi's y zapatillas New Balance, un atuendo que estábamos acostumbrados a ver durante las presentaciones de Apple, pero que en realidad era el que llevaba todos los días. En el despacho de su casa tenía instalada una línea T1, que es una línea de transmisión de datos de alta velocidad utilizada para conectar oficinas entre distintos edificios. Gracias a ella, Jobs establecía una conexión entre Apple, Pixar y su casa para tener a su alcance todo lo que necesitaba para trabajar. Sobre las 7:30, cuando sus hijos se levantaban, la familia tomaba el desayuno, el cual consistía en fruta entera y deshidratada, verduras del huerto familiar y zumo embotellado. Después, sus hijos terminarían algunas tareas pendientes y Jobs, como otros muchos empresarios, sabía que la tecnología tenía su lado negativo, así que no les dejaba usar el iPad durante los momentos familiares. Cuando los niños partían al colegio, Steve seguía trabajando en casa hasta que llegaba a las oficinas de Apple sobre las 9, aunque algunos días tenía que salir inmediatamente para allá. Los lunes a las 9:30 se hacía repaso sobre la situación general de la compañía, discutiendo ventas, desarrollo de productos, problemas financieros o suministros a nivel global. Todo esto en una reunión que contaba con los más altos dirigentes de la compañía y que determinaba el rumbo a seguir durante la semana. Tras este tipo de reuniones, Jobs tomaba su almuerzo sobre las 12. Era frugívoro y mantenía una dieta vegana muy restrictiva, que consistía en frutas y verduras crudas junto con algunas semillas y frutos secos. Este hábito de alimentación comenzó en su adolescencia, cuando se obsesionó y podía llegar a comer la misma fruta o verdura durante semanas. Sin embargo, en 2003, cuando fue diagnosticado de cáncer, también empezó a incluir pescado y huevos en su dieta, convirtiéndose en un pescetariano. Para Jobs era importante dejar espacio en su rutina para supervisar el desarrollo de productos, motivo por el cual solía visitar al equipo de diseño comandado por Jony Ive a eso de las 1:30. En muchas ocasiones tomaba los prototipos en sus manos, los palpaba y los sentía para determinar si eran viables o no, pues aunque no lo crea, siempre daba mucho peso a su intuición, a lo que a su voz interior le decía para decidir sobre los nuevos productos y el rumbo de la compañía. Por la tarde, a partir de las 3, Jobs se enfrascaba en cualquier reunión de urgencia, respondía a llamadas o ensayaba su presentación para próximos eventos. También contestaba a los cientos de mensajes que tenía en su bandeja de entrada, ya que al hacer pública su dirección de mail recibía correos de cualquier tema o de personas que no conocía de nada. Desde que Jobs volvió a la compañía que fundó en 1997 hasta su muerte en 2011, recibió un salario anual de $1. A pesar de contar ya con muchas inversiones y acciones en Apple, prefirió centrarse en los beneficios a largo plazo, porque sabía que si conseguía revalorizar la compañía, su trabajo se vería recompensado. Vi a toda esa gente en Apple, especialmente cuando salimos a bolsa, cómo cambiaron. Muchos empleados pensaron que tenían que empezar a ser ricos, se compraron Rolls Royce, mansiones y sus esposas se hicieron cirugía plástica. Vi a esa gente, que antes era tan simple y agradable, convertida en tipos muy raros, y me hice una promesa a mí mismo. Me dije, no voy a dejar que este dinero arruine mi vida.
Volviendo con la rutina, Steve volvía a casa entre las 5 y las 6, y la familia tomaba la cena. Esta solía consistir, una vez más, en frutas y verduras recién cosechadas, de temporada, a veces acompañadas con algo de pasta fresca para los niños y algún que otro té con hierbas cultivadas en el jardín. Jobs no tomaba alcohol, pero muy de vez en cuando se consentía con una pequeña copa de vino. Después de cenar salía a caminar por Palo Alto con su mujer, Lorin, llevando siempre consigo un par de botellas de agua Smart Water, su marca favorita. Al volver a casa escuchaba música de sus artistas favoritos, como Bob Dylan o Bach, para relajarse y, según él mismo, reordenarse espiritual y emocionalmente. Durante su juventud, Jobs emprendió un viaje de 7 meses a la India, donde se convirtió al budismo. Para él, la doctrina budista era muy importante y la clave de la felicidad estaba en vivir una vida de quietud, austeridad y contemplación. Por ello, siempre llevaba con él una copia de Autobiografía de un Yogi, libro que introduce a la meditación y el yoga. John Sculley, exdirector ejecutivo de Apple, visitó una vez la casa de Jobs y se sorprendió al ver que no tenía muebles, solo una foto de Einstein, a quien admiraba mucho, una lámpara Tiffany, una silla y una cama. Simplemente no creían tener muchas posesiones, pero seleccionaban muy bien aquello que tenían. Incluso después de casarse, Steve solía discutir con su mujer Lorin acerca del propósito que unos muebles o un sofá tendrían en su casa. Sí, es una filosofía minimalista bastante extrema, pero como he dicho al principio del vídeo, Jobs creía firmemente en eliminar el ruido, lo innecesario, y quedarse con aquello verdaderamente importante, aquello en lo que centrar su tiempo y su energía. Y esta filosofía la llevó al desarrollo de productos. Para Steve, el diseño industrial debía verse menos como una ciencia y más como un arte, expresando a través de líneas sencillas y sutiles una forma de escapar de los excesos del mundo que nos rodea, del consumismo, las posesiones materiales, de tener demasiadas cosas que hacer e infinitas distracciones. En definitiva, escapar del ruido. ¿Y a ti? ¿Qué opinión te merece Steve Jobs? ¿Crees que su filosofía de vida tiene sentido? ¿Habrías sido capaz de entenderte con él? Déjamelo saber en comentarios y, si este vídeo te ha gustado, no tienes más que darle like y suscribirte para saber cómo será el mundo del mañana.